Muy buenos días, estimados oyentes. Dios les bendiga y bienvenidos a este su programa Palabras para una vida abundante. He titulado en esta mañana esta reflexión, El hombre de Dios y sus características. Vamos a retomar la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Es un consejo que el apóstol Pablo da a Timoteo, del versículo 11 al 19. Y es un consejo que el apóstol le da después de explicarle a Timoteo sobre la corrupción de los hombres de su tiempo, que usaban la piedad como fuente de ganancia y las consecuencias peligrosas que las mismas traen. El apóstol aconseja a Timoteo y le dice en el versículo 11, «Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio en la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén». Me llama mucho la atención, estimados oyentes, cuando el apóstol Pablo define la vida de Timoteo como un hombre de Dios. «Mas tú, oh hombre de Dios». Me parece interesantísimo y es entender que todo cristiano debe de ser un hombre de Dios. Todo cristiano debe ser un hombre de Dios y especialmente un hombre de Dios para su comunidad. No únicamente un hombre de Dios para Dios, porque qué fácil es vernos como hombres de Dios solo para Dios, desconectado del vínculo relacional saludable con las personas. Pero es entender que el hombre de Dios no solamente es un hombre de Dios para Dios, que ya es una bendición, sino que es un hombre de Dios para su comunidad, un hombre de Dios para su familia, un hombre de Dios para su cónyuge, para sus hijos, para sus vecinos, para sus amigos, un hombre de Dios maduro, perfeccionado, un hombre de Dios mejorado, un hombre de Dios muy bien trabajado, un hombre de Dios espiritual. Y lo digo porque en este tiempo hay muchos evangélicos, pero pocos hombres de Dios. Y es importante que a ti te definan como un hombre de Dios. Es la pregunta que puedo hacer en esta mañana. ¿Si te reconocen a ti como un hombre de Dios, como una mujer de Dios? ¿Si te definen como un hombre de Dios en tu casa, en tu trabajo, en tu universidad, en tu barrio? Las personas con las que te relacionan te reconocen como un hombre de Dios, y no porque tú vayas a un medio religioso, sino que te definan por tus posturas, por tu claridad, por tu objetividad, por tus comportamientos. Entonces te estén definiendo como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, que cuando camines por las calles de tu ciudad, de tu pueblo, digan: allí va un hombre, una mujer de Dios. Es importantísimo en este tiempo y sería una gran bendición para nosotros y para los que están a nuestro alrededor. Así el apóstol Pablo define a Timoteo como un hombre de Dios para su comunidad. Algunas características de ese hombre de Dios. El apóstol dice: «Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre». Para el apóstol Pablo, el hombre de Dios es un hombre de Dios justo, es un hombre
de piedad, es un hombre consagrado, es un hombre dedicado a las cosas santas, es un hombre de fe, es un hombre de amor. El hombre de Dios es un hombre paciente, sobre todo en este tiempo de tanta impaciencia. El hombre de Dios se construye en la paciencia, sabe esperar en el tiempo de Dios, descansa en Él y no se desespera. Pero también el hombre de Dios es un hombre que se construye en la mansedumbre. Y los mansos son personas que detienen proceso de destrucción. Los mansos hacen que la guerra no llegue. Los mansos hacen que la paz llegue, que la armonía, que la amistad. De manera que para el apóstol Pablo, el hombre de Dios es un hombre manso. Que a ti te reconozcan como un hombre o te identifiquen como un hombre de Dios. En el versículo 12, para el apóstol Pablo, el hombre de Dios es uno que pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe es el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Y pelear la buena batalla de la fe es un hombre o una mujer que se mantiene firme en su fe, que no se rinde ante las crisis, ante los problemas, ante las circunstancias difíciles y dolorosas de la vida. Es un hombre de Dios que no desmaya, que se mantiene firme, que se mantiene vigente, que no le cede espacio a la tentación. Entendemos que el mundo es muy fuerte, sí, el mundo es muy difícil. Al enfrentarme a ese mundo difícil, la victoria es una experiencia real, porque el hombre de Dios, cuando se enfrenta al mundo, se enfrenta desde su fe. Y en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4, nos dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. ¿Por qué? Porque es que la fe, cuando se enfrenta al mundo, se enfrenta con el poder de Dios. La fe echa mano del poder de Dios. Y cuando nos enfrentamos al mundo desde nuestra fe, es como que si nuestra fe misma se enfrentara al mundo. Se enfrenta al mundo con el poder de Dios. Con el poder, con la palabra, con la claridad, con la luz de Dios. Y con ese poder, entonces podemos vencer al mundo. Pues existen muchas formas de poder. Existe el poder físico, el poder político, el poder económico. Pero la fe no echa mano de esos tipos de poder, porque si peleamos ante este mundo tan hostil desde el poder físico, vamos a ser vencidos. Si peleamos desde el poder económico, desde el poder político, nos van a derrotar, porque es que el poder físico, el poder económico, el poder político, los imperios políticos, a lo largo de los años han decaído, han fracasado. De manera que si echamos mano de esos tipos de poder, la victoria es nada. Por lo tanto, el hombre de Dios, desde su fe, echa mano del poder de Dios, del poder de la palabra. Y el poder de la palabra tiene muchos sinónimos, diría. Está definido por el poder de la claridad, por el poder de la luz, por el poder de la objetividad. Y cuando todo esto se une, aparece el poder de la gloria de Dios. Y el poder de la gloria de Dios siempre ha permanecido. La gloria de Dios a lo largo de los años siempre ha permanecido. Por lo tanto, cuando el hombre de Dios desde su fe echa mano del poder de la gloria de Dios, es declarado victorioso. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Pelear para vencer. Pelear para ser triunfadores. Sigue diciendo el apóstol Pablo a Timoteo que el hombre de Dios es uno que echa mano de la vida eterna. Y dice en el versículo 12: echa mano de la vida eterna. El hombre de Dios es uno que se aferra a lo definitivo, a lo eterno. Es uno que renuncia a lo temporal, a lo pasajero,
porque considera que su salvación eterna es lo más importante, es lo más significativo para él. En algún momento, cuando Jesús pasaba por cierto lugar, vino a él un joven, que la Biblia lo define como el joven rico, que quería irse a la vida eterna, y le dice a Jesús que qué debe hacer para irse a la vida eterna. Y Jesús lo manda a hacer ejercicios de desprendimiento, de poder soltar las cosas que este muchacho considera importante para él, que vaya y que se desprenda de esas cosas a las que sus manos están tan ocupadas, y que luego le siga para que tenga vida eterna. Pero entonces, cuando el muchacho se ve confrontado por sus cosas que considera importante desprenderse de ella, el muchacho considera que no se va a ir a la vida eterna, porque jamás se va a desprender de sus cosas materiales que considera él importante. Él le da tristeza porque percibe que no tiene el poder ni la fuerza interna para desprenderse de su riqueza a las que él amaba, y entonces le da mucha tristeza, diciéndose: yo nunca me voy a ir a la vida eterna, porque nunca soltaré esto que considero importante para mí. Igualmente con nosotros, para el apóstol Pablo, el hombre de Dios considera importante la vida eterna, por lo tanto es capaz de desprenderse de muchas cosas materiales que en este mundo se ven importantes. A veces no son cosas materiales, a veces son personas, pero que estorban nuestra vida o salvación eterna. Y entonces el hombre de Dios continuamente está haciendo procesos de desprendimiento de esas cosas, porque considera que su salvación eterna es lo más grande, es lo más importante, es lo definitivo. Entonces es importante que usted, como hombre de Dios, eche mano de la vida eterna y empiece a hacer procesos de desprendimiento y empezar a soltar todas esas cosas que estorban su salvación eterna y que usted considera como importante, pero que frente a la salvación eterna el hombre de Dios descubre que lo más importante es nuestra eternidad. Gloria a Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que el hombre de Dios considera su responsabilidad mantener el mandamiento limpio. En el versículo 13 al 14 nos dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio en la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esa idea de sin mácula es sin mancha, que guardes el mandamiento sin mancha hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Para el apóstol Pablo, el hombre de Dios dice que el hombre de Dios considera su responsabilidad mantener el mandamiento sin mancha, o mantenerse él sin mancha, sin contaminación. Y para ello debe despertar conciencia de pecado, de entender qué es lo bueno y qué es lo malo, para evitar todo lo malo y no permitir que el mandamiento o que la vida se le contamine. Debe despertar conciencia de pecado, conciencia de limpieza, conciencia de salvación. Y para ello debe desarrollar algunos programas espirituales que le pueden ayudar a mantenerse limpio. Entre estos programas está el programa de la santificación. Y el programa de la santificación es la posición en la que Dios nos coloca para distanciarnos del mundo y para quitarle fuerza, poder al pecado en nuestras vidas. En el programa de la santificación, el pecado no tiene espacio, no tiene lugar en nuestras vidas. De manera que al desarrollar el programa de la santificación, somos victoriosos sobre el pecado. Y de esa forma entonces podríamos mantener el mandamiento sin mancha
hasta cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Los invito a que oremos y que Dios nos ayude, que en la vida suya, en la vida mía, aparezca el hombre de Dios con sus características muy bien definidas para nuestra salvación y la salvación de mucha gente que está a nuestro alrededor. Oremos todos, mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino a nuestras posibilidades y hágase tu voluntad en el cielo como también en nuestras vidas. Padre Santo, gracias. Gracias por este llamado que nos hace en este tiempo. Gracias por la forma como tú tratas con nosotros y de la manera como tú vas definiendo nuestras vidas en medio de una sociedad, en medio de un mundo, Señor, donde sus condiciones son impías, oh Dios, y que nos colocas para marcar la diferencia, para marcar la distinción y llegar a ser las personas que tú quieres que seamos, los hombres de Dios, donde tú tienes un espacio donde tú te puedes expresar para salvarnos y salvar a la humanidad. Mi Dios, permita que esta experiencia de esta palabra sea real en la vida de cada oyente, en mi propia vida, Señor, y lleguemos a ser las personas que tú quieres que seamos en este tiempo. En tus manos nos abandonamos porque en tus manos estamos seguros. En el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo te damos gracias por toda esta experiencia que estoy convencido que es una experiencia real en nuestras vidas. Padre justo, en tus manos estamos. Amén. Amén.